Hola y bienvenidos hasta donde topa el misterio. Antes de empezar el video quiero aclarar un tema. Me han preguntado por qué no hablo de casos conocidos tales como Madeleine McCann, Marta del Castillo, Ángeles Rawson, nombres que si mencionan, automáticamente se nos viene a la cabeza los rostros de estas víctimas. En cambio, las mujeres que acá presentamos han pasado a formar parte de las estadísticas, son solo un número. La idea es ponerles un rostro a aquellas que dejaron de ser mujeres para sumar a las listas de femicidios de todo el mundo. Queremos de esta forma hacerlas visibles al mundo. El caso que vamos a tratar es del recolector de huesos de West Mesa. Vamos al caso. Comienza en el año 2009, en West Mesa, Albuquerque, Estados Unidos, cuando una mujer que se encontraba paseando a su perro en febrero de ese año, encontró un hueso que parecía humano, lo reportó a la policía. Como resultado de las investigaciones, encontraron los restos de 11 mujeres y un feto enterrados en el área. Las víctimas tenían entre 15 y 32 años. La mayoría de ellas eran hispanas y muchas envueltas en casos de drogas y prostitución. La zona donde fueron encontradas es algo así como una gran masa de tierra prácticamente desierta. Pasamos a nombrarlas. Jamie Yvonne Varela, de 15 años, fue vista por última vez con su prima Evelyn Salazar, de 23 años, yendo a un parque en abril de 2004. Ninguna de las dos mujeres fue vista nuevamente hasta que sus huesos aparecieron en la fosa común de West Mesa en el año 2009. Jamie fue el último esqueleto que se identificó casi un año después de que se encontró el primer hueso, pero la madre de ella creía que los investigadores encontrarían el cuerpo de su hija mucho antes que la nombraran. A diferencia de las otras víctimas de West Mesa, Jamie no tenía condena alguna por prostitución ni arrestos por drogas. Mónica Candelaria. Los agentes del sheriff que investigaron la desaparición de Mónica en 2003 escucharon decir a sus amigos que había sido asesinada y enterrada en West Mesa. Finalmente ellos tenían razón. Cuando la joven de 21 años nunca apareció, los detectives lo entregaron a la unidad de casos congelados de la oficina del sheriff del condado de Bernalillo. El caso se mantuvo así hasta que fue identificada como una de las mujeres encontradas en West Mesa en el 2009. Fue vista por última vez en el suroeste de Albuquerque. Los diputados dijeron que vivía un estilo de vida de alto riesgo y que pudo haber tenido vínculos con pandillas. Había sido condenada por prostitución una vez, según los registros judiciales, pero su obituario destaca un lado más feliz. A Mónica le gustaba reír, bromear, cuidar a los bebés y pasar tiempo con su familia. Ella será recordada como una hija amorosa, madre, nieta, sobrina, prima y amiga que será extrañada de verdad. Victoria Chávez, de 26 años, fue la primera mujer cuyos huesos fueron identificados después de ser encontrados en West Mesa, antes de que el público supiera que las mujeres probablemente fueron víctimas de un asesino en serie. Cuando llamaron a mi puerta estaba devastado, dijo el padre de Victoria en un evento en el 2009. Nunca pensé que terminaría así. La madre de Victoria denunció su desaparición en marzo del 2005, después de que no la había visto hacía más de un año. Ella también dijo en el informe de personas desaparecidas que Victoria estaba en libertad condicional y lamentablemente era una conocida consumidora de drogas y se dedicaba a la prostitución. Tenía 5 condenas por ello, según los registros judiciales. Virginia Cloven. Virginia creció en un pequeño remolque calentado por una estufa a leña, era divertida, le gustaba maquillarse y era una de las favoritas de la escuela. Era una chica muy graciosa, lo tomaba todo con calma, decía su padre en una entrevista en el 2015. Trataría de mentirte y luego entraría y te diría la verdad de todos modos 2 minutos después. Todos los maestros querían adoptarla. Pero la tragedia golpeó a la familia cuando ella estaba en la escuela secundaria.
Su hermano fue asesinado a tiros en un homicidio que luego se consideraría defensa propia. Virginia se escapó de su casa una semana después a los 17 años, a la vez que otro hermano. Ellos dijeron que no podían soportarlo más, decía su padre. Al principio, Virginia vivía con su abuelo en Albuquerque y luego se mudó con un novio. Este novio fue atropellado por un auto y entró en coma. Y así de rápido Virginia había perdido su hogar y vivía en las calles. Un año llamó a su padre para preguntarle qué quería para su cumpleaños. Le pidió que se juntaran y se iban a encontrar en Albuquerque. Fuimos a verla en mi cumpleaños. Pero ella ya no estaba allí, dijo Roberto. Después de eso ella simplemente desapareció. Su padre y su madre buscaron a su hija por todas partes. Grabaron fotos de ella en la cabina de la camioneta, condujeron por todos los rincones de la ciudad. La última vez que supieron de ella fue en junio del 2004, que llamó para decir que tenía un nuevo novio que acababa de salir de prisión y que se iba a casar. Dijimos que nos gustaría conocerlo, pero nunca más volvimos a saber de ella. Después de eso todo se fue. Su padre denunció la desaparición 4 meses después, en octubre del 2004. Tenía 23 años en ese momento. Aunque no habían tenido noticias de ella en años, dijeron que nunca esperaron que aparecieran los detectives en la puerta y le dijera que su hija había muerto. Simplemente no podíamos creerlo. Esperábamos que fuera un error, dijo su padre. En el fondo de nuestras mentes esperábamos que ella pudiera estar ahí afuera. Ahora, años después, la muerte de su hija todavía lo persigue. Ya no celebran las fiestas y duermen en la sala de estar en lugar de las habitaciones donde estaban sus hijos. Cuando pierdes un hijo, creo que es lo más difícil del mundo, dijo. He perdido a otros miembros de la familia, pero cuando es un hijo duele mucho. Silania Edwards. Ella se distingue de las otras víctimas. No tenía amigos o familiares conocidos en la zona y estaba lejos de los lugares de acogida de Oklahoma. Silania tenía 15 años. Fue la única víctima afroamericana. Nunca conoció a su papá y vio a su mamá por última vez cuando tenía 5 años. La policía cree que ella podría haber sido una chica del circuito, lo que significa que viajaba a lo largo de una carretera trabajando como prostituta. Al principio de la investigación, un informante dijo a los investigadores que Silania fue vista en Denver en la primavera y el verano del 2004, que se había encontrado en un motel. Eran áreas de alta prostitución. La policía cree que ella pudo haber estado viajando en grupo. Decían que habían recibido información que Silania estaba asociada con otras 3 chicas y que ella podría haber estado utilizando el alias de Chocolate o Mimi, según un portavoz de la policía. Al principio, los investigadores esperaban que los antecedentes de Silania les dieran detalles necesarios para resolver el caso. La policía publicó fotografías de su uña, ya que tenía un diseño pintado distintivo, con la esperanza de que alguien se presentara y reconociera. No está claro si los investigadores tuvieron pistas de la uña o no. Cinnamon Elks. Cuando Diana no supo de su hija en su cumpleaños en agosto del 2004, supo que algo andaba mal. Pero la policía tardaría casi 5 años en confirmar lo que Diana ya sabía. Su hija Cinnamon estaba muerta. Tenía 32 años cuando desapareció. Fue la tercera de las víctimas en ser identificada después de que se descubrió el primer hueso al principio del 2009. Ella, como muchos de los otros, tuvo una serie de arrestos por prostitución, 19 en total con 14 condenas. Era amiga de al menos 3 de las otras víctimas, de Gina Michelle Valdés, Victoria Chávez y Julie Nieto. Doreen Márquez. Ella amaba las joyas, la ropa de moda y tenía una gran personalidad, según sus amigos y familiares. Siempre se peinaba, se arreglaba las uñas, se veía hermosa, dijo su amiga Federica. Era una chica muy hermosa. Ella fue la que dijo, voy a peinarme, no me importa cómo me vea. Ella fue al secundario de West Mesa, donde era animadora. Más tarde tuvo 2 hijas a las que se dedicó enteramente y les organizaba extravagantes fiestas de cumpleaños. Pero a medida que las chicas crecieron,
El novio de Doreen fue encarcelado y ella cayó en las drogas. Pasaba cada vez menos tiempo con sus hijas, dejándolas con una hermana u otros miembros de la familia. Su hermana dijo que la última vez que la vio la había echado de su casa. Dijo: «Sabes, es mejor si te vas. Pero si sentís que no vas a usar drogas o que tenés hambre o te querés bañar, vení a mi casa. Mi puerta está abierta», pero ella nunca volvió. Su amiga Federica dijo que la última vez que la vio a Doreen, le dijo que la podía ayudar a lidiar con las drogas, pero Doreen se negó. No es como si ella hubiera estado viviendo ese estilo de vida siempre. No fue así. Fue el último año de su vida que empezó a tener problemas. Era una madre excelente. Tenía alrededor de 27 años cuando desapareció. La policía informó que fue vista por última vez cerca de una universidad en octubre del 2003, pero una amiga más tarde contradijo eso, diciendo que había sido vista por última vez en Varelas. A diferencia de muchas de las otras mujeres cuyos restos fueron encontrados, Doreen no tenía restos por prostitución, pero la policía sin embargo cree que se involucró de todos modos. Ahora, muchos años después, sus hijas aún van a decorar la tumba de su madre con mariposas y campanillas de viento. Julie Nieto. Cuando era niña, Julie siempre fue pequeñita para su edad, tan pequeña que su madre decía que a menudo tenía que coser o arreglar su ropa para que le quedara bien. Ella creció en el Valle Sur de Albuquerque y Los Lunas, amaba los chiles y saltar a la cuerda. Más tarde fue a Job Corps, un lugar donde se enseñan profesiones diferentes a distintos jóvenes. Su madre, Eleanor, dijo que Julie comenzó a consumir drogas cuando tenía cerca de 19 años. Intentó sacarla de ello, pero fue en vano. Eleanor dice que vio por última vez a Julie cuando tenía 23 años en agosto del 2004, en la casa de su abuelo paterno, dejando a su hijo pequeño, a quien Eleanor dijo que adoraba. Ella era una gran madre, no dejaría a su hijo por nada. 2 años después de que Julie desapareció, su hermana Valerie fue encontrada muerta también en un motel por sobredosis. Eleanor descubrió que Julie era una de las chicas encontradas en West Mesa poco después. «Me derrumbé», dijo Eleanor. «Estaba molesta, acababa de enterrar una hija y luego encontraron a mi otra hija. Ahora ella está criando a sus nietos, los hijos de Julie y Valerie». Julie fue acusada de prostitución y condenada 4 veces según los registros judiciales. Verónica Romero. Tenía 27 años cuando fue reportada como desaparecida por su familia el día de San Valentín del 2004. Su familia la dejó descansar en julio del 2009, después de que su cuerpo fuera uno de los 11 desenterrados en Albuquerque a principios de ese año. «Finalmente estamos descansando, pero considerando lo que se ha hecho, ahora estamos descubriendo más de lo que sucedió y es muy triste», dijo un miembro de la familia de Verónica. Evelyn Salazar. Ella fue reportada como desaparecida el 3 de abril de 2004 por su familia. Tenía 23 años cuando desapareció. Fue la 10ª víctima en ser identificada y es prima de Jamie Varela, de 15 años, quien fue la última en ser identificada. Las dos fueron vistas juntas por última vez en una reunión familiar y luego se fueron a un parque. A Evelyn le gustaba acampar y las actividades al aire libre. Era una excelente cocinera y hasta le enseñaba a su hija a patinar. Fue condenada por prostitución una sola vez según los registros judiciales. Michelle Valdés. La última vez que Dan Valdés vio a su hija Michelle, le pidió que no se fuera muy lejos. Ella se acercó y me abrazó, le devolví el abrazo y ella dijo: «No, papá, abrázame fuerte y fuerte», dijo Dan en una entrevista en el 2015. Era como si ella supiera que algo iba a suceder. Michelle tenía una hija que cuidaba profundamente y tenía un gran corazón, dijo su padre. Dijo que no podía recordar exactamente en qué momento se involucró con las drogas, pero comenzaba a desaparecer durante días, una vez a la semana. Más tarde se convirtieron en meses. Cuando ella aparecía, él le daba pequeñas sumas de dinero, aunque sabía que las usaría en drogas, pero le daba esperanza de que ella volviera de nuevo. Finalmente dejó de regresar. Dan denunció su desaparición en febrero del 2005 cuando ella tenía 22 años. Sus huesos
fueron el segundo conjunto que se identificó a finales de febrero del 2009. También descubrieron los restos del bebé nonato de Michelle. Los registros judiciales muestran que Michelle había sido condenada por prostitución una vez. Karen, su madre, dijo que la vida de su hija no era definida por la adicción a las drogas, sino que era una chica que amaba la diversión, que siempre tenía una sonrisa en su rostro y simplemente iluminaba una habitación con su personalidad apenas entraba. Todos tienen fallas, la suya eran las drogas, pero todavía era un ser humano. Era una buena hermana mayor, siempre cuidaba de sus hermanas, y ella era una madre que se preocupaba por los logros de sus hijos. Michelle tenía 2 hermanas más pequeñas, y tenía un hijo y una hija. Ella soñaba con ser cantante, tal vez una abogada como su tía. La adicción a las drogas ciertamente no era el estilo de vida que ella quería. Ella quería ayuda, pero no tenía dinero ni seguro, por lo que era difícil obtener ayuda. A medida que pasaban los años y el caso seguía sin resolverse, Dan se convirtió en el portavoz del grupo de las familias. Lamentablemente cae enfermo de cáncer en 2014. Murió solo 3 meses después, en el 2015. En ese momento, todavía estaba esperando pacientemente que la policía atrapara al asesino de su hija. Desearía que tuviéramos algunas respuestas, dijo. Todos nos encontramos con nuestro creador al final de todos modos. Obtendremos nuestra justicia, tal vez no aquí, pero la obtendremos. La policía tenía 2 sospechosos. El primero se llama Joseph Blea. Él llamó la atención de los investigadores casi inmediatamente después de que los primeros restos de las víctimas fueran desenterrados. La primera esposa de Blea contactó a la policía 7 días después del descubrimiento de un hueso en West Mesa. Dijo que pensaba que deberían investigarlo. Ellos ya sabían mucho sobre él. Actualmente cumple una condena de 90 años de prisión después de que fue declarado culpable de 4 agresiones sexuales no relacionadas con el caso de West Mesa. También se enfrentó a otros cargos relacionados con sexo, incluidas las acusaciones de que violó a una niña de 14 años que conocía. Su ADN fue encontrado en una prostituta que encontraron muerta en el año 85. Nunca ha sido acusado, sin embargo, en relación con ese crimen. La policía lo conocía incluso antes de que aparecieran estas acusaciones. Lo habían encontrado más de 130 veces entre 1990 y 2009 en muchos encuentros a lo largo del corredor del este central, conocido por la prostitución y las drogas, según una declaración jurada de una orden de registro. Es un área que muchas de las víctimas habían frecuentado. En un informe 6 años antes de que las víctimas de West Mesa desaparecieran, una mujer que caminaba por la avenida central dijo que Blea la llamó a su automóvil y se mostró desnudo. La policía encontró cuerda y cinta aisladora en el asiento del pasajero. Semanas posteriores a la búsqueda de los restos de las víctimas, los detectives siguieron a Blea durante 4 días. Parecía que acechaba a las prostitutas en el paseo. Disminuía la velocidad, rodeaba las cuadras, las seguía, no se acercaba a ninguna, pero las vigilaba. Cuando los detectives entrevistaron a una chica que lo conocía, dijo que la había llevado a su casa y había tratado de atarla y que ella se había negado. Aproximadamente 8 meses después de que iniciaran la investigación de estos asesinatos, los detectives registraron la casa de Blea y recolectaron joyas y ropa interior femenina. Su esposa, Cheryl, le dijo a la policía que le gustaba usar ropa interior femenina cuando tenían relaciones sexuales y que en ocasiones había encontrado joyas que no le pertenecían ni a ella ni a su hija, y que se había encontrado ropa interior femenina escondida en un cobertizo. En una entrevista en el 2015, el papá de Virginia Cloven dijo que algunas víctimas habían notado que faltaban joyas de las chicas. El detective McManary, quien es el único investigador en el caso a tiempo completo, no dijo si las joyas o la ropa interior encontradas en la casa de Blea coincidían con el ADN de las víctimas. Debido a que se trató de una investigación criminal en curso, no podemos responder esta pregunta en ese momento, dijo en enero del 2016. Cuando los detectives entrevistaron a un ex compañero de celda, dijo que Blea le había contado que conocía a las víctimas, que les había pagado por actos sexuales.
que hablaba mal de ellas, que las llamaba basura, las denigraba. No está claro si los detectives pudieron vincular las evidencias directamente con Blea. Sin embargo, él comenzó su larga sentencia de prisión hace un año. Él está apelando eso. Su abogado dijo que Blea no tuvo nada que ver con los asesinatos de West Mesa. Él niega su participación de manera constante. Sin embargo, debe enfrentar los casos de agresión sexual que tiene ya comprobados. El segundo sospechoso es Lorenzo Montoya. Fue asesinado en el 2006. Aún no se habían encontrado los cuerpos de las víctimas de West Mesa. Ray Schultz, que es el jefe de la policía, dijo en ese momento que la policía lo estaba investigando en relación con mujeres que trabajaban como prostitutas y que habían desaparecido de la ciudad. Desde entonces ha sido nombrado como un posible sospechoso en estas muertes. Eso es probable porque, como el otro sospechoso, Blea, Montoya se sabía que era violento. Su primer arresto relacionado con la prostitución fue en 1998, cuando recogió a una detective que trabajaba encubierto haciéndose pasar por prostituta. La llevó a un motel cercano donde los oficiales lo arrestaron. Esto aparentemente no lo disuadió y siguió. En 1999 lo vieron recoger a una prostituta y lo siguieron hasta una oscura calle sin salida cerca del aeropuerto. La policía cree que lo atraparon justo cuando intentaba violarla y estrangularla. Fue arrestado, aunque el caso fue desestimado más tarde. Aproximadamente 4 años después, él todavía seguía en lo mismo. Los detectives lo vieron recoger a otra chica en Central Avenue y lo arrestaron. La mujer le había dicho a los oficiales que le había pagado, pero para entonces Montoya ya tenía un historial de violencia. Según un formulario, su novia ya lo había denunciado por violencia doméstica porque la golpeaba de forma repetida. Ella contaba que también le decía cosas desagradables, pero no detalló lo que decía en el documento, que lo había amenazado con matarla y enterrarla en cal. Esta amenaza podía arrojar luz sobre el último crimen de Montoya. En diciembre del 2006 invitó a una chica escort a su remolque y la mató. Estaba atada por los tobillos, las rodillas, las muñecas con cinta adhesiva y cordón. Cuando el novio de ella fue a buscarla y la encontró, disparó y mató a Montoya. El cuerpo de ella fue encontrado fuera del remolque, parcialmente envuelto con una manta. Sus piernas y muñecas estaban envueltas en cinta adhesiva y una gruesa capa rodeaba su cuello. Un cordón, una funda de almohada y las pertenencias de ella estaban en una bolsa de basura en el maletero del auto que Montoya había alquilado. Dentro del remolque, los investigadores encontraron cinta adhesiva junto a su cama, también pornografía y algunas cintas de sexo casero. Una de esas grabaciones muestra a Montoya teniendo relaciones sexuales con una mujer y la cinta se vuelve negra. En la siguiente escena, en la misma cinta, la cámara está enfocada a la pared del dormitorio de Montoya. La cámara no captura lo que está sucediendo, pero el audio captura lo que suena como una cinta que se extrae de un rollo. Se abre al menos una bolsa de basura y hay minutos de sonidos susurrantes. La policía ha enviado ese audio al FBI y a otros laboratorios para mejorarlo, porque no han podido determinar qué es lo que estaba haciendo Montoya. Te lo podéis imaginar. 2 años después de su muerte, se encontraron los restos descompuestos de las víctimas en West Mesa. Él fue inmediatamente identificado como un posible sospechoso, pero la policía no ha podido dar pruebas concluyentes que lo relacionen al crimen. Aunque la familia de Montoya se negó a hablar con la prensa, algunos de esos comentarios fueron capturados en entrevistas grabadas por la policía el día que él fue asesinado. Su madre estaba incrédula con que él podría haber matado a alguien, y su novia decía a través de sollozos que se suponía que debía estar en el remolque el día que lo mataron, porque ella había cancelado la cita porque no se sentía bien. Decía que era muy agresivo cuando era joven, pero había cambiado y era bueno con ella. La policía anunció en octubre del 2016 que estaban buscando a 2 chicas escort que se muestran en una cinta de video que tenían grabado. Necesitamos averiguar quiénes son estas 2 chicas. Tenemos que saber si continúan vivas. Han pasado 11 años ya.
11 años desde que esa tarde fría de febrero, cuando Cristina Ross sacó a pasear a su perro, Ruka, a un terreno vacío cerca de su casa en Albuquerque. Ruka iba sin correa, correteando y jugando. Cuando se adelanta a su dueño y desentierra un hueso humano. Algunos familiares de las víctimas regresan todos los años al lugar para honrar a sus seres queridos. Algunos fallecieron esperando una respuesta al caso. Los detectives lo consideran todavía un caso abierto, persiguen pistas, las siguen y rastrean, lo que sea que consideren sospechoso para el caso. Ellas estaban a plena vista y sin embargo nadie las había visto. Christy López era una chica que trabajaba con Evelyn Salazar y Cinnamon Elks. Ella cuenta que una por una se fueron desvaneciendo. Se escuchaban rumores que habían sido enterradas ahí. Cuando salí de las drogas me golpeó muy fuerte. Pudo haber sido yo, dijo Christy. Yo pude haberme subido ese auto. Ella abandonó la prostitución. Sin embargo, sigue preocupada por aquellas que siguen trabajando en la calle. Son vulnerables a este tipo de ataques. Es muy triste porque la gente está comenzando a olvidar a las chicas de West Mesa. Se van desvaneciendo. Aún existe mucho peligro en la calle. Este video es un honor a todas aquellas que siguen desaparecidas.